mientras el alma descansa, secretos sagrados para atraer la abundancia, nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. En aquel momento, con los ojos cerrados y el mundo a mi alrededor desvanecido, sentí una energía vibrante, como si el aire mismo estuviera cargado de posibilidades. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando figuras danzantes en el suelo de madera. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor antiguo alertando sobre algo importantísimo. Era un día cualquiera, pero había algo diferente. Caminaba por un sendero en el bosque, rodeado de altos árboles que susurraban secretos al viento. El aroma de la tierra húmeda me envolvía. Me detuve, sintiendo que algo me miraba, un roce en mi alma. ¿Era la naturaleza? O algo más. Las hojas crujían bajo mis pies, como si hablaran en un lenguaje que solo yo podía escuchar. Entonces me llegó una imagen, un manantial. El agua brillante reflejaba el sol, y, en ese instante, comprendí que en algún lugar, en las profundidades de mi ser, existía un poder dormido. La abundancia, ¿cómo podía atraerla? Las preguntas inundaron mi mente. ¿Por qué tan lejos de mí? ¿Era un sueño, un deseo inalcanzable? Mientras las preguntas retumbaban, el aire se hacía denso. Recordé las historias de otros, de aquellos que habían encontrado el camino hacia la riqueza sin esfuerzo, guiados por señales que parecían surgir de la nada. No pude evitar sentir una punzada de envidia. Una sombra pasó de reojo. Mi piel se erizó. Miré hacia el bosque, la luz del sol oscureciéndose momentáneamente, como si la naturaleza misma me avisara de algo. El silencio se volvió pesado, como un manto cubriendo el parpadeo de mi corazón. Sabía que debía seguir buscando, adentrarme en lo desconocido. De repente, una voz suave, como un eco distante, susurró: todo está conectado, sigue el rastro. Pero, ¿quién hablaba? La brisa se llevó la pregunta, dejándome con un nudo en la garganta. Un extraño brillo apareció entre los árboles, atrayendo mi atención. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo sentí, era una señal. La oportunidad estaba ahí, brillando frente a mí, pero ¿qué necesitaba hacer para alcanzarla? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un fuerte like. De verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las hojas crujían bajo mis pies mientras me acercaba a aquella luz titilante que provenía de entre los árboles. Cada paso era un acto de fe, un intento de seguir aquel rastro sutil que me llamaba más allá de lo conocido. Mis pensamientos vagaban entre la curiosidad y la ansiedad. El murmullo de la brisa parecía aumentar, llenándose de promesas ocultas. Al llegar a un claro, la luz se intensificó, iluminando un pequeño altar natural formado por rocas cubiertas de musgo, con flores silvestres adornando el perímetro. En el centro, un cristal resplandecía, emitiendo un aura de color dorado que danzaba en el aire. Me senté, sintiendo la energía vibrante a mi alrededor. Este lugar parecía estar esperando por mí, como si cada elemento hubiera sido diseñado con el propósito de revelarme algo. Cerré los ojos y dejé que el sonido del bosque me envolviera. En mi mente, la imagen del manantial resurgió, y esta vez vi no solo el agua, sino también la tierra que la rodeaba, como si contuviera historias de abundancia y renovación. Comprendí que la abundancia no era solo un estado físico, sino una realidad que debía ser cultivada desde adentro. De repente, una serie de visiones emergieron. Vi un puente colgante que conectaba dos montañas. Estaba hecho de cuerdas y ramas, temblando ligeramente con el viento. En la otra orilla, una luz cálida me llamaba. Mi alma se sintió atraída por ese resplandor, pero el miedo a caer me mantenía paralizado en el centro del puente. ¿Era la abundancia esa luz en la distancia? ¿O representaba la conexión entre mi corazón y mis deseos? Con cada parpadeo, la imagen del puente se volvía más nítida, y la voz susurrante regresaba: atrévete a cruzar. La abundancia está en el otro lado.
Me di cuenta de que el verdadero obstáculo era mi propia duda, la creencia de que no era digno de lo que se encontraba al otro lado. Comencé a sentir la pesadez en mi pecho, como si las expectativas y miedos que había cargado toda mi vida estuvieran anclándome. Abrí los ojos y miré el cristal. Sentí su poder resonando en mi interior. ¿Qué debo dejar ir para seguir adelante?, me pregunté en voz alta. El eco de mis palabras se perdió entre los árboles y un profundo silencio habitó el lugar, como si todo el mundo esperara la respuesta. De repente, una ráfaga de viento me hizo temblar, y la brisa trajo consigo un aroma a tierra húmeda y flores recién abiertas. Aquella fragancia parecía una respuesta, recordándome que todo en la vida tiene su momento. Cada temporada trae su propia abundancia, un ciclo eterno que debemos honrar. Mi corazón latía con fuerza, y cada latido parecía vibrar en armonía con la naturaleza que me rodeaba. Sigue el rastro, resonaba en mi mente, presionando sutilmente por más comprensión. ¿Qué otras señales me estaban esperando en este camino? La luz del manantial, el puente colgante, había otros secretos aún por descubrir. Con un renovado sentido de propósito, me levanté y miré hacia el horizonte lleno de posibilidades. ¿Qué me enseñará el siguiente paso en este viaje?, susurré al viento, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Una nueva pregunta surgió en mi corazón, una que resonaba con el eco de cada sombra y luz. ¿Quiénes seremos cuando finalmente crucemos ese puente? Continué mi camino, confiando en el murmuro del bosque que se hacía más claro a medida que me adentraba en la espesura. Cada paso resonaba con un propósito renovado, la posibilidad de un descubrimiento profundo se apoderaba de mí. La luz que había visto en el claro todavía brillaba en mi mente, guiándome como una estrella en una noche oscura. Sigue el rastro. El eco de esas palabras invitaba a explorar más allá de la superficie de las cosas. Mientras avanzaba, me encontré con una hendidura en el suelo, una pequeña cueva cuyo interior estaba adornado con piedras preciosas que reflejaban colores vibrantes. Un manantial brotaba del centro, formando una pequeña fuente cristalina. Me acerqué, intrigado por la belleza de aquel lugar escondido. Aquí, en este santuario subterráneo, el agua parecía susurrar secretos antiguos. Cada gota que caía marcaba el paso del tiempo y la historia de aquellos que habían estado allí antes que yo. Bañado por un suave resplandor, toqué el agua. La frescura me recorrió las manos, y en ese instante, visiones de memorias colectivas comenzaron a fluir en mi mente. Vi relatos de generosidad y gratitud, de personas que compartían porciones de su vida, y comprendí que la abundancia era mucho más que lo material, era un estado de ser, una actitud frente a la vida que debía cultivarse con amor. Una vez más, la voz suave regresó, esta vez más clara: ¿qué semilla de generosidad plantarás hoy? La pregunta reverberó en mi interior, llenando el espacio con una energía vibrante. Reflexioné sobre mis interacciones con los demás, las veces que había detenido el flujo de conexión por temor al rechazo o por la creencia de que no tenía suficiente para ofrecer. La idea de que la abundancia radicaba en el dar, aún más que en el recibir, comenzó a tener sentido. Mientras contemplaba el espejo del agua, vi mi reflexión transformarse. Imágenes de mis temores, mis luchas y mis anhelos se fusionaron. Me visualicé cruzando el puente que había visto anteriormente. De repente, el miedo a caer se tornó en una decisión de volar, de dejar atrás las limitaciones que me había impuesto. No intentaba ser perfecto, solo deseaba ser auténtico. Salí de la cueva, sintiendo que la lección del manantial me acompañaba. Afuera, el sol había comenzado a descender, bañando el paisaje con tonos dorados y anaranjados. El bosque se sentía más vivo que nunca, como si cada planta y criatura estuvieran aguardando la próxima revelación. Preguntas surgieron en mi mente como una corriente de agua en un riachuelo. ¿Cómo puedo actuar hoy para contribuir a esta abundancia compartida? ¿Qué es lo que realmente quiero sembrar en los corazones de quienes me rodean? Continué mi andanza hacia el horizonte, donde la luz y la sombra danzaban en un delicado equilibrio. Podía sentir la energía acumulándose, como si el universo estuviera conspirando para guiarme hacia la verdad que anhelaba. Una brisa suave me acarició el rostro, trayendo consigo una sensación de certeza, pero justo cuando creí que todo estaba conectado, y que la respuesta estaba al alcance de mi mano, otra visión surgió de la penumbra. Vi una puerta antigua, ornada con intrincados símbolos de abundancia y prosperidad, cerrada y privada de luz. Una pregunta emergió de lo profundo: ¿qué ocurre si la abundancia se encuentra, no en lo que se da, sino en lo que se guarda? Con esa inquietante imagen en el corazón, avancé,
incluso más curioso y ansioso. ¿Qué otras verdades debía enfrentar antes de cruzar ese puente y abrir la puerta a lo desconocido? Los suaves ecos del bosque parecían reverberar con la pregunta que había surgido en mi corazón. ¿Qué ocurre si la abundancia se encuentra, no en lo que se da, sino en lo que se guarda? Esa reflexión me seguía a cada paso, como un compañero silencioso que anima el viaje. La luz ahora se había desvanecido, y en su lugar, un crepúsculo misterioso me envolvía, dotando el camino de una atmósfera serena pero inquietante. Al avanzar, los árboles comenzaron a susurrar melodías compuestas por el roce de las hojas, y el aire se llenó de una fragancia a tierra húmeda y flores moribundas. A lo lejos, un destello brilló entre la penumbra. Me acerqué, atraído por la curiosidad, y descubrí un sendero cubierto de pétalos plateados que parecían danzar con cada paso que daba. Un suave canto parecía emanar de ellos, como si invitaran a un baile en el que cada uno de sus colores contara una historia. Mientras seguía el sendero iluminado por los pétalos, me di cuenta de que el canto hablaba de la conexión profunda entre todos los seres vivos. Cada melodía era una celebración de las historias compartidas, revelaba el sacrificio, el amor y la unión que se experimentan entre los corazones. Comprendí que, mientras algunas semillas deben ser sembradas, otras deben ser protegidas en el silencio, resguardadas hasta que encuentren su tiempo para florecer. Fue en ese instante que un nuevo mensaje llegó a mí, un susurro suave como un arroyo: la generosidad también vive en el silencio. Desde las profundidades de mi ser surgió una epifanía: la abundancia no siempre requiere una entrega manifiesta. A veces, se encuentra en lo que sostenemos y nutremos para nosotros mismos, en lo que elegimos proteger con amor. Pisé firme sobre el sendero, y mi mente se llenó de imágenes de momentos en los que no me había permitido recibir, temiendo que esto restara al regalo del compartir. Quizás hay tesoros que deben ser guardados, pensé. Tal vez hay sabiduría que, al ser retenida, puede florecer en el futuro y ofrecer luz a otros. Transitando por esas reflexiones, me encontré ante un arbusto florecido que emitía una suave luz plateada. Al acercarme, noté que en sus ramas había pequeños frutos, brillantes y de un color dorado resplandeciente. Su esencia era tan tentadora que entendí que en ese lugar había una oportunidad de recoger, de contemplar la posibilidad de recibir sin culpa. Extendí mi mano y tomé uno de los frutos. Su textura era cálida y vivaz. Al instante, mi mente se inundó de visiones de mis propios anhelos, de lo que realmente deseaba nutrir dentro de mí. Sin embargo, cuando estaba a punto de morderlo, una sombra pasó rápidamente por delante de mí. Una criatura semblante a un zorro, de pelo luminoso que parecía hecho de polvo de estrellas, se detuvo frente a mí. Sus ojos profundos parecían contener el saber acumulado de siglos. Con un suave parpadeo, se acercó y, usando su hocico, me hizo soltar el fruto. ¿Por qué guardas lo que no puedes abrazar?, preguntó el zorro, con una voz que sonaba a viento. No entendía del todo. ¿Acaso no estaba haciendo lo correcto? La pregunta se instaló en mí, y un nuevo ciclo de reflexión comenzó a formarse. ¿Hasta qué punto permitimos que el miedo a lo desconocido melle nuestras acciones, convirtiéndonos en prisioneros de nuestras dudas? El zorro se giró, y aunque no esperaba respuesta, sabía que la búsqueda continuaba. Mientras el animal se desvanecía en la penumbra, una nueva pregunta emergió en mi corazón: ¿qué otras verdades debo descubrir sobre la generosidad y la abundancia? Y con esa inquietud, seguí mi camino, sintiendo que cada paso desvelaba un matiz de un misterio aún más profundo. A medida que proseguía por el sendero de pétalos plateados, me hallé inmerso en pensamientos sobre las palabras del zorro, sintiendo que cada reflexión transformaba la atmósfera que me rodeaba. Los árboles, antaño murmullos apagados, ahora parecían inclinarse hacia mí, como si compartieran su sabiduría ancestral. El crepúsculo se tornaba más intenso, y las sombras danzaban alrededor de mí con una elegancia casi etérea. De repente, un nuevo destello iluminó el camino. Me giré para ver un antiguo roble, su tronco grueso y retorcido, cuyas ramas estiradas se asemejaban a brazos abiertos en un acto de acogida. Aproximándome, noté un pequeño círculo de luz en la base del árbol, donde un suave brillo emanaba del suelo. Agachándome, descubrí un pequeño pozo, rodeado de musgo y flores silvestres, que parecían custodiarlos con ternura. Miré hacia adentro y vi el reflejo de mi rostro, pero no solo eso. También vislumbré imágenes de mis deseos más profundos, anhelos que había guardado para mí, ocultos entre las cicatrices y alegrías de mi vida. Con cada imagen,
un nuevo hilo de comprensión se tejía en mi ser. Al ver mis sueños reflejados de aquella manera, una pregunta importante surgió en mi mente. ¿Acaso lo que he guardado con recelo podría convertirse en un regalo si se comparte con el mundo? En ese momento, la voz del roble resonó en mi ser con una firmeza tranquilizadora. Lo que yace en la oscuridad es un tesoro esperando ser descubierto. La abundancia no se limita a lo que posees, sino a lo que estás dispuesto a ofrecer. La generosidad es un acto de fe, un salto hacia lo desconocido. Respirando profundamente, comencé a comprender que el miedo a compartir mis sueños había tomado forma de un muro alrededor de mi corazón. Ese muro había sido erigido con ladrillos de inseguridad y temor al juicio. ¿Qué pasaría si decidía derribarlo? Al examinar el pozo de manera más cuidadosa, comprendí que se trataba de un símbolo, no solo de los sueños que había ocultado, sino también de la vida que deseaba construir al nombrar mis deseos y compartiéndolos con los demás. Mientras contemplaba el pozo, el suave murmullo de sus aguas comenzó a resonar en mi corazón. La imagen de los frutos dorados volvió a mi mente, y con esto, una chispa de determinación brilló en mi interior. La generosidad empieza desde adentro, pensé, sintiendo que la luz de la verdad empezaba a iluminar las zonas más sombrías de mi ser. Sin embargo, justo cuando la claridad empezaba a abrirse paso, un eco distante llamó mi atención. Miré hacia el sendero y vi un brillo lejano, un resplandor intermitente que parecía moverse. Lo seguí, intrigado, sintiendo que cada paso me acercaba a algo significativo. La claridad del pozo se desvaneció tras de mí, y una nueva pregunta comenzó a pulular. ¿Qué secretos me revelará la luz que avanza entre las sombras? Mientras me dirigía hacia el brillo, un leve temor se apoderó de mí. Pero en el mismo instante, esa inquietud se transformó en curiosidad, como un fluir de energía convirtiendo el miedo en impulso. Sentí que, aunque el camino se volvía incierto, cada paso era un acto de fe, una exploración de lo que realmente significaba vivir en abundancia. El resplandor se acercaba y, mientras lo hacía, percibí que no era un brillo ordinario. El aire a mi alrededor se volvió más denso, cargado de una energía vibrante. Parecía que cada molécula en el sendero palpitaba con expectación, mientras los árboles, con sus hojas brillantes, se movían al ritmo de un canto silencioso que solo yo podía escuchar. Con cada paso, el brillo se fue definiendo hasta convertirse en un pequeño templo de cristal, sostenido por columnas de luz que se elevaban hacia arriba como si quisieran tocar el cielo. A medida que me acercaba, el sonido del viento a través de las hojas se intensificó, transformándose en un suave murmullo que parecía invitarme a entrar. Mis latidos se aceleraron, pues la curiosidad y el asombro se entrelazaban en mi pecho. Caminé hacia la entrada, donde la luz parecía converger en un solo punto brillante. Sin pensarlo dos veces, crucé el umbral, y al instante, me vi bañado en un cálido resplandor. El interior del templo estaba adornado con espejos que reflejaban no solo la luz, sino también visiones de mis aspiraciones. Una imagen de mí mismo compartiendo mis sueños, rodeado de personas que sonreían, se dibujó ante mis ojos. Sentí que el espacio pulsaba con una energía que resonaba en mi ser, influyendo cada rincón de mi corazón. Mientras me adentraba más, una figura brillante emergió del fondo, tomando la forma de una anciana con ojos profundos y sabiduría en el rostro. Su presencia era tranquilizadora, y su voz, como un arroyo susurrante, se deslizó por los muros del templo. Bienvenido, buscador de la luz, dijo, has venido aquí en busca de respuestas, y aquí hallarás enseñanzas que el mundo se apresura a olvidar. ¿Qué debo hacer para atraer abundancia a mi vida?, le pregunté, sintiendo la necesidad de comprender la esencia de sus palabras. La anciana sonrió con ternura, y a medida que hablaba, un destello de luz danzó en sus dedos. La abundancia se cultiva en el suelo de tu alma. Cada vez que compartes, cada vez que ofreces, siembras semillas que florecen no solo en ti, sino en el mundo que te rodea. La verdadera abundancia no nace del deseo egoísta, sino de dar y recibir en un ciclo eterno. Sus palabras humeaban en mi mente, mientras la imagen de los sueños guardados llenaba mi corazón. Pero, ¿qué hay del miedo? El temor de perder lo que he acumulado, cuestioné, sintiendo como la duda se enredaba en el hilo de mi ser. Ese miedo es la sombra que proyecta sobre tu luz, respondió. Pero recuerda, la oscuridad no puede existir sin la luz. La dualidad de la vida te ofrece el poder de transformar esas sombras en acciones de amor. Piensa en lo que te gustaría ver florecer en tu vida. Luego, pregúntate cómo eso puede crecer a través de dar, de ser generoso.
El eco de su voz permaneció en mi corazón, y mientras absorbía sus enseñanzas, un velo de claridad se desplegó frente a mí. Los recuerdos de mis sueños escondidos comenzaron a entrelazarse con el deseo ardiente de acción, y entendí que mi viaje no solo implicaba la búsqueda de abundancia, sino la creación de conexiones genuinas en el camino. Con un suave movimiento de su mano, la anciana señaló uno de los espejos donde una imagen vibrante se materializaba. Me vi rodeado de un grupo de personas, compartiendo mis pasiones y sueños, uniendo nuestras energías en un círculo de luz. Era un momento de pura conexión, donde el amor y la confianza se entrelazaban. «Ahora que has visto, ¿qué vas a hacer con eso?», preguntó, su voz resonando con un eco de desafío y esperanza. Mientras reflexionaba sobre su potente interrogante, un ligero temblor recorrió el templo. La luz comenzó a palpitar, y sentí un llamado que me impulsaba hacia una decisión. Estaba verdaderamente listo para abrir mi corazón al mundo, a arriesgarme a compartir mis deseos más profundos. La incertidumbre me envolvía, pero en el fondo, una chispa de valentía comenzaba a brillar. Justo entonces, antes de que pudiera formular una respuesta, el título del templo comenzó a vibrar, en un instante, la imagen de un camino lleno de flores doradas emergió en la oscuridad de la sala. El camino hacia la abundancia se traza con valentía, querido viajero. ¿Serás tú quien se atreva a dar el primer paso? Con esa pregunta flotando en el aire, me quedé en silencio, el eco de sus palabras resonando en el fondo de mi ser. La búsqueda apenas comenzaba, y en mi mente se estaban formando nuevas interrogantes que deseaba explorar. ¿Qué significaría dar ese primer paso, y cuál sería el verdadero significado de abrirme al mundo? Al momento en que la pregunta resonó, el templo pareció cobrar vida, vibrando en un eco que reverberaba a través de cada rincón. La anciana sonrió y dio un paso hacia mí, como si quisiera guiarme hacia un nuevo despertar. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban un mar de posibilidades, y su presencia irradiaba confianza. «Lo que sientes ahora es el despertar de tu espíritu», explicó, mientras un suave resplandor iluminaba su rostro, y la verdadera transformación comienza cuando decides cruzar el umbral de la duda. El primer paso hacia la abundancia no es solo un acto físico, sino un compromiso con tu verdadero ser. ¿Qué deseas crear en este mundo? Esa es la pregunta que necesitas responder. Mientras hablaba, las imágenes en los espejos comenzaron a girar ante mí, mostrando escenas de vida vibrante, personas danzando libremente, una comunidad trabajando unida, riendo, y creando juntos. Me vi a mí mismo en medio de ellos, sintiendo una conexión profunda que me llenaba. En ese momento, comprendí que la abundancia no era solamente una cuestión material, sino un estado de existencia, un eco de la alegría compartida. «Pero, ¿cómo puedo hacer tangible ese deseo?», le pregunté, inseguro de si era capaz de encontrar el camino hacia esa visión. La anciana hizo un gesto con sus manos, y el aire a nuestro alrededor se transformó, llenándose de un suave aroma a tierra húmeda y flores frescas. Las intenciones son como semillas, y el cuidado que les brindes determinará su florecimiento. Hay muchos caminos que puedes explorar, pero primero, debes conectar con la esencia de lo que deseas ofrecer al mundo. Imagina cada acción como una gota de agua, que en unión crea un río poderoso que nutre todo lo que toca. Inspiré profundamente, sintiendo que la sabiduría de sus palabras comenzaba a tomar forma en mi corazón. ¿Qué debo hacer para conectar verdaderamente con mi esencia y entender qué es lo que quiero ofrecer?, pregunté, lleno de un anhelo sincero de comprender. La anciana cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintonizando una frecuencia. La respuesta se encuentra en el silencio y la reflexión. Tómate un momento para observar tu vida. ¿Qué cosas te traen alegría profunda? ¿Cuáles son esos instantes que te hacen sentir pleno? Recuerda que el corazón tiene una voz, y a menudo se ahoga en el ruido del mundo exterior. Encuentra ese silencio y escúchalo. Te guiará hacia tus verdaderos deseos. Al seguir sus palabras, por primera vez en mucho tiempo, sentí la tranquilidad en el caos de mi mente. Empecé a cerrar mis ojos y a imaginar aquellos momentos de felicidad, una conversación sincera, un gesto amable, los instantes en que una sonrisa ilumina un rostro. Este templo de cristal, el reflejo vibrante de mi interior, se convertía en un puente hacia esos recuerdos. Cuando abrí los ojos de nuevo, la anciana me observaba con una mezcla de ternura y expectativa. Ahora que has comenzado a buscar dentro de ti, el siguiente paso es ser valiente para actuar. Sin acción, la intención es solo un susurro en el viento.
¿Estás preparado para dar esos primeros pasos hacia tu deseo? El murmullo del viento se volvió más fuerte, como si las hojas estuvieran animándome a avanzar. La energía del templo envolvía cada parte de mi ser, y sentí que estaba en un punto de inflexión. Sí, pero, ¿dónde empiezo? La incertidumbre aún persistía como una niebla ligera a mi alrededor, aunque era otra forma de miedo. Cada paso comienza con el poder de una sola palabra. Compromiso, respondió con calma. Compromiso contigo mismo y con el mundo. Busca pequeños gestos de generosidad en tu día a día y verás cómo, con el tiempo, esos gestos construyen el camino hacia abundancia. La clave es recordar que siempre hay algo para compartir, sea tiempo, amor o una sonrisa. Desde lo pequeño, se cultiva lo grande. Mientras sus palabras asentaban en mi corazón, el templo comenzó a anajarse de luz, una sinfonía de colores danzaba sobre las paredes de cristal, creando una atmósfera de magia palpable. La visión del camino de flores doradas aún flotaba en mi mente, y comprendí que el primer paso podría ser tan simple como decidir sonreírle a un desconocido o ofrecer ayuda a alguien que lo necesitara. Con un profundo suspiro de determinación, sentí que estaba a punto de tomar esa decisión. No obstante, justo cuando me preparaba para declarar mi compromiso, un nuevo estallido de luz iluminó el templo. La anciana extendió su mano, la cual brillaba intensamente. El camino que elijas a menudo se revelará de formas inesperadas. Solo debes estar dispuesto a seguirlo. Estás listo para abrirte a la revelación de tu propósito y ver lo que el universo tiene reservado para ti. El aire se llenó de una luminosidad asombrosa, y el temor y la expectativa se entrelazaron dentro de mí. Sentía que cada latido de mi corazón resonaba con un eco de posibilidades infinitas. Mis pensamientos revivieron de nuevo, como un torrente de interrogantes a la mente. ¿Qué otras maravillas están por descubrirse en este viaje? ¿Qué aventuras me esperan en el camino hacia la abundancia y el amor que deseo atraer? Mientras esa pregunta vibraba en el aire, supe que el viaje apenas comenzaba, y que cada elección que hiciera podría abrir puertas a nuevas realidades. A medida que la luz del templo crecía, saturando el ambiente con su energía vibrante, una sensación de euforia y ansiedad se entrelazaba en mi interior. Sabía que estaba en un umbral, un punto de inflexión que podría definir la continuidad de mi viaje espiritual. Sin perder la mirada en la anciana, sentí que su presencia era un faro en la neblina de mis dudas. Recuerda, dijo, su voz resonando como un suave murmullo, cada intención, por pequeña que parezca, te acerca un paso más a tu verdad. Ahora, abre tu corazón a las posibilidades. Con su guía, cerré los ojos nuevamente. Esta vez, no buscaba en mis recuerdos, sino en mis sueños. Imaginé un futuro donde no solo entregaba lo mejor de mí, sino donde el universo retribuía con experiencias y aprendizajes que enriquecían mi ser. En ese estado de conexión profunda, la luz comenzó a girar, formando patrones que se entrelazaban como una danza cósmica. Cuando abrí los ojos, las imágenes proyectadas en los espejos tomaron una forma más concreta. Vi un viaje hacia un lugar donde la tierra abrazaba los sueños con fertilidad, donde cada paso desbordaba vida y cada acción era una melodía que resonaba en la naturaleza. ¿Este es el camino que me espera?, pregunté, sintiendo como un hilo de esperanza se tejía en mi corazón. Ella sonrió de nuevo. Lo que ves es un reflejo de tu deseo más profundo. Sin embargo, recuerda que en el camino hacia la abundancia, siempre te enfrentarás a desafíos. No dejes que el miedo te detenga. Los obstáculos no son muros, sino puentes hacia un nuevo aprendizaje. Su afirmación resonó en mí con fuerza. Comencé a visualizar esos posibles desafíos, situaciones en las que podría cuestionar mi compromiso, momentos en que el miedo podría silenciar mis intenciones. Comprendí que cada experiencia, cada desafío, era una oportunidad para crecer. Siempre que te enfrentes a la duda, continuó la anciana, pregúntate, ¿qué me enseña este desafío sobre mí y sobre lo que deseo crear? La respuesta puede ser liberadora si te permites aprender. Un rayo de luz iluminó el rincón del templo, llevando mi mirada hacia una pequeña planta que brotaba vigorosamente del suelo de tierra. Esa planta, comentó la anciana, es un símbolo de resiliencia. Aunque crezca en un entorno difícil, sigue buscando la luz. Tú también puedes hacer lo mismo. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto, siempre que lleve la intención del corazón. Sintiendo la energía elevarse, decidí concentrarme en un pequeño acto de compromiso. Comencé a imaginar cómo podría hacer sonreír a alguien,
como podría llenar el día de un extraño con un gesto de bondad. Visualicé el efecto en cadena que eso podría generar, un eco de amor que se expandía a cada rincón del mundo. Esa es la esencia de la abundancia, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. No se trata de acaparar, sino de compartir. Por cada sonrisa, una luz en el mundo se enciende. Justo en ese momento, una puerta en el fondo del templo se iluminó. Era una puerta de madera antigua, sus bordes tallados con intrincados símbolos que parecían contar historias de tiempos pasados. En ese umbral reside el siguiente paso de tu viaje, anunció la anciana. Puedes abrir la puerta y seguir adelante, pero debes hacerlo con el corazón abierto a lo desconocido. ¿Estás preparado para cruzar y descubrir lo que hay del otro lado? Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. La puerta parecía vibrar con una energía propia, prometiendo revelaciones. Pero, al mismo tiempo, un mar de cuestionamientos llenó mi mente. ¿Qué me esperaba detrás de esa entrada? ¿Sería capaz de enfrentar lo que iba a encontrar? La incertidumbre se entrelazaba con la emoción, creando un contraste electrizante. Recuerda, susurró la anciana mientras mi mano se acercaba a la perilla, la verdadera magia ocurre cuando te atreves a avanzar. La abundancia se encuentra en lo inesperado. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para abrazar lo nuevo? Con una profunda inhalación, tomé una decisión. El camino de la abundancia requería valentía, una fe arraigada en lo desconocido. Con el eco de su pregunta resonando en mi mente, empujé la puerta, sintiendo como la vida comenzaba a girar a mi alrededor, lista para develar sus secretos. ¿Qué revelaciones me esperaban en ese nuevo territorio, y qué me enseñaría sobre mi propia esencia y el significado de mi camino? El sonido suave de un gong reverberó a medida que la puerta se abría lentamente, dejando escapar una brisa fresca que rozó mi piel como un susurro del universo. Al cruzar el umbral, me encontré en un bosque encantado, con árboles altos que se mecían suavemente mientras la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras danzantes en el suelo. Una sencillez mágica envolvía el ambiente, como si todo en este lugar estuviera en perfecta armonía. A cada paso, me sentía más liviano. Un camino de piedras perfectamente alineadas se extendía ante mí, invitándome a seguirlo. Con cada paso, los aromas de flores silvestres y tierra húmeda me llenaban de energía. Era un entorno vibrante, lleno de vida. Este es el espacio donde florecen las posibilidades, resonó la voz de la anciana en mi mente, recordándome que había cruzado hacia algo nuevo, algo lleno de promesas. Mientras caminaba, noté que el suelo era suave y me sentí impulsado a tocarlo. Me agaché y acaricié la hierba fresca, sintiendo como la energía de la tierra fluía tácitamente a través de mis dedos. La conexión con la naturaleza era palpable, como si compartiera un secreto ancestral. En ese instante, un grupo de mariposas de vibrantes colores aparecieron, revoloteando a mi alrededor, danzando en el aire como si me guiaran hacia un nuevo descubrimiento. Seguí a las mariposas, que finalmente se posaron en un pequeño claro. En el centro, había una piedra pulida y brillante, con símbolos que resonaban con una energía familiar. Al acercarme, me sentí atraído hacia ella, como si en su superficie quisiera reflejar mi esencia más profunda. La luz de la tarde chisporroteaba sobre la piedra, y una oleada de conocimiento brotó en mí. Esta piedra es un reflejo de la verdad que buscas, pensé, y de inmediato surgió en mí una pregunta: ¿qué significa realmente la abundancia para mí? Las mariposas comenzaron a volar a mi alrededor de nuevo, y en su danza, parecía que me ofrecían respuestas. Recordé las sonrisas que soñaba compartir, y la sencilla alegría que provenía de los actos de bondad. La abundancia se me revelaba como un intercambio constante, una corriente vital que pasaba entre seres. Mientras contemplaba la piedra, vi a lo lejos un arroyo que fluía suavemente. Su murmullo era una canción que hacía eco en mi corazón. Decidí que debía acercarme y escuchar los secretos que el agua podría impartir. Caminé hacia el arroyo, donde el brillo del agua reflejaba el cielo. Me senté en la orilla y observé cómo el agua llevaban consigo pequeños destellos de luz. Sentí que cada gota era una historia, cada corriente trascendía el tiempo y el espacio. ¿Orden o caos?, me pregunté mientras escuchaba el sonido rítmico del arroyo. Comprendí que la abundancia no era solo la paz de momentos perfectos, sino la posibilidad de crecer en la incertidumbre, de fluir como el agua. Esa fluidez me enseñaba que todo estaba en constante movimiento, siempre en transformación.
Aquel pensamiento resonaba con una verdad casi primordial. Poco a poco, comprendí que este viaje no solo era sobre mí. Era una creación colectiva, construida a partir de las interacciones y experiencias compartidas. El miedo y la magia coexisten, se entrelazan en la danza de vivir. Y en medio de esta comprensión, surgió una nueva pregunta: ¿cómo puedo contribuir a esta danza, siendo un hilo luminoso en la vasta tela de la existencia? Al reconocer mi deseo de ser parte de algo mayor, sentí la energía del arroyo envolviéndome, susurrándome secretos de amor y conexión. Este es solo el comienzo, murmuró una voz profunda dentro de mí. Sin embargo, sabía que aún quedaban respuestas por descubrir. El bosque y el arroyo me habían enseñado tanto, pero todavía había más por explorar. Con el corazón palpitante y una profunda curiosidad por las realidades que aguardan más allá de esta experiencia, me levanté. El camino seguía extendiéndose ante mí, lleno de oportunidades. Mientras avanzaba, me pregunté, ¿qué otras maravillas, aprendizajes y desafíos me depara este viaje hacia la auténtica abundancia? El crepúsculo se adueñó del cielo, y la luz dorada del sol se desvanecía lentamente, dándole paso a un manto azul profundo salpicado de estrellas. Mis pasos resonaban en el tranquilo sendero del bosque, y sentí que cada paso era un eco de mi alma, una expresión de la transformación que había estado viviendo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? En este rincón del mundo, la abundancia no se veía como algo que se poseía, sino como una energía que circulaba, fluía y se transformaba mientras caminaba. Las visiones de mis experiencias pasadas se entrelazaban en mi mente. Recordaba el momento en que crucé aquel puente, el miedo que había sentido, las dudas que me habían asediado, y sin embargo, aquí estaba, ante una revelación indescriptible que había cambiado el rumbo de mi vida. Comprendí que el viaje no solo había sido físico, sino una metamorfosis interna que se desnudaba en cada instante que pasaba en este bosque, donde lo real se encontraba con lo espiritual. El susurro del arroyo que había escuchado había dejado una huella profunda en mí, acto reflejo de lo que estaba por comprender. Mientras seguía el sendero, la voz de la anciana aparecía de nuevo en mi mente. La verdadera abundancia se encuentra en el dar y en el recibir. Era un ciclo eterno que permeaba cada rincón de la vida. Comprendí que para que el manantial de abundancia brotase en mi vida, debía ser el primero en abrir mi corazón y permitir que esa energía fluyera, no solo hacia mí, sino a los demás. A lo lejos, vislumbré una luz titilante, como si el universo mismo estuviera guiándome hacia un nuevo descubrimiento. Al acercarme, me encontré con un árbol majestuoso, cuyas ramas estaban repletas de frutos resplandecientes. Me senté a su sombra, sintiendo una conexión instantánea. Una oleada de paz me envolvió. Era como si el árbol conociera el secreto divino de la abundancia. Miré sus frutos dorados y recordé una lección de generosidad. Cada fruta, aunque hermosa y jugosa, no era solo un regalo, sino un recordatorio de las bendiciones que nacen al nutrir. De pronto, la pregunta que emergía con fuerza en mi interior fue: ¿qué frutos puedo ofrecer yo al mundo? La respuesta que surgió no fue una lista de acciones, sino una sensación de conexión, dejar ir el miedo, abrazar la vulnerabilidad, ser auténtico. Esa era mi ofrenda, el regalo de mi ser, no por la expectativa de retorno, sino como un acto de amor genuino. La luz a mi alrededor parecía replicar ese entendimiento. Abundancia es vivir en la gratitud, resonó dentro de mí. Este viaje me había enseñado que cada momento era una oportunidad para compartir. Comencé a visualizar todas las semillas que había cultivado en mi interior: amor, esperanza, alegría, incluso mis luchas y miedos, se transformaron en poderosos testimonios que podrían inspirar a otros. Era el río de la vida fluyendo a través de mí, un hilo de conexión con toda alma que se cruzara en mi camino. Sin más, decidí que era el momento de actuar. Me levanté del suelo, sintiendo la energía vibrante de la tierra que me sostenía. Hoy, empiezo a compartir, me prometí a mí mismo, y con esa convicción, comenzó a brotar dentro de mí un fuego de propósito. Me comprometía a abrazar la vulnerabilidad, ofrecer mi luz sin temor a la sombra, y permitir que ese ciclo de abundancia se manifestara en cada interacción. Mientras salía de la umbra del árbol, mirando hacia el horizonte donde el cielo se mezclaba con las estrellas, comprendí que el viaje no buscaba un destino final, sino la belleza del camino mismo. Cada paso hacia adelante era una danza con la vida, un acto de amor en el flujo constante de la existencia. Era hora de cruzar el umbral que había abierto en mi corazón.
Tomé una profunda respiración y sentí la conexión con el vasto universo que me rodeaba. En ese instante, me di cuenta de que la abundancia siempre había estado dentro de mí, esperando ser cultivada y compartida. En el silencio del bosque, donde cada hoja susurraba historias de amor y conexión, comprendí una verdad trascendental: la abundancia no se mide por lo que poseemos, sino por la luz que compartimos. Mientras avanzaba hacia lo desconocido, una paz profunda llenó mi ser. La vida es un regalo continuo, pensé. Y en esa reflexión, caí en la cuenta de que cada uno de nosotros es un portador de esta luz, un hilo en la vasta red de la vida. La verdadera magia sucedía cuando permitimos que esa luz brille en nosotros y a través de nosotros. Y así concluí mi viaje, comprendiendo que en el entrelazado de nuestros corazones y en la generosidad compartida, reside la esencia pura de la abundancia. Y al caminar hacia la siguiente etapa, susurré en mi interior una afirmación que resonaría por siempre en mi espíritu: la abundancia florece donde hay amor.